Ok. Ya. Señor, en esta noche nos ponemos en tus manos, Señor, para que nos sigas alumbrando, Señor, para que abramos nuestro corazón y nuestra mente para escucharte, Señor, y que bendigas a todas las hermanas y madres, Mónica, Señor, y al hermano Carlos, Señor, que lo bendigas, Señor, por instruirnos más, Señor, en tu palabra, Señor. Haz que lo escuchemos con el corazón y con la mente abierta. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Bueno, hermanas, pues Amén. qué alegrísimo estar de nuevo reunidos. Hoy tenemos nuestra cuarta sesión de San José, ¿verdad? Yo les había ofrecido desarrollar el tema en las 4 sesiones y casi ya lo voy logrando y van a ver ustedes, ¿verdad? Pero como a ustedes les gusta tanto ahí escuchar al Señor ahí a los pies de Jesús y de Virgen María, a través de este micrófono que soy yo, entonces vamos a continuar con las enseñanzas y mire, el Señor nos tiene unas grandes sorpresas, ahí va a haber unas grandes sorpresas, que dándole seguimiento a todo lo que hemos venido recibiendo del Señor, ya que hemos tenido la oportunidad de caminar juntos durante algún tiempecito. Eso es lo maravilloso cuando las enseñanzas tienen un seguimiento, es el mismo maestro y micrófono el que le sirve, porque vamos en un camino que vamos recorriendo y vamos evaluando a qué profundidad hemos ido llegando, ¿verdad? Ya determinamos nosotros desde el principio que aquí no hay exámenes, no hay un examen final, sino que lo maravilloso de lo que estamos estudiando, que es una enseñanza espiritual, es que se va reflejando en la profundidad del amor de Dios en nuestros corazones. Esa es la medida de toda catequesis, ¿verdad? Entonces, si usted hoy se hace un examen de conciencia y dice, bueno, ¿cómo estoy yo en este momento en cuanto al amor de Dios en mi corazón? He mejorado en esa profundidad de comprender hasta dónde llega la misericordia de Dios conmigo y cómo yo tengo que llegar en esa misericordia a todos los que amo y a aquellos prójimos que el Señor me presente para hacerlos íntimos. ¿Cómo estaré yo? Entonces, esa es una buena evaluación de que si la catequesis está cumpliendo su función, ¿verdad? La catequesis busca, y Jesús lo que quiere a través de la enseñanza y encontrarse con nosotros personalmente, es que cada vez lo imitemos más. Y nos ha permitido estar junto a San José y Virgen Santísima para que aprendamos también de ellos, ¿verdad? Esos grandes maestros que fueron maestros de Jesús, ¿verdad? Hoy vamos a resaltar un poquito ese aspecto del magisterio que llevan a cabo los padres con sus hijos, ¿verdad? Y el magisterio que nace de un matrimonio en donde el amor de Dios y Dios es el primer lugar, ¿verdad? Entonces, dándole seguimiento al tema anterior, pues vamos a seguir en oración, ¿verdad? Y oremos y acompáñenme ustedes ahí con sus ojitos cerrados y digamos, oh Dios Padre omnipotente, que en tu inefable providencia te has dignado elegir a San José por esposo de tu Santísima Madre, concédenos, te rogamos, que merezcamos tener por intercesor en el cielo al que veneramos como protector en la tierra. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 Hemos pedido al Señor, le rogamos que merezcamos tener por intercesor en el cielo al que veneramos como protector en la tierra, que es nuestro Padre San José, ¿verdad? Así que esa veneración que nosotros hemos ido adquiriendo como gracia de Dios para que San José nos proteja y interceda por nosotros, ¿verdad? Esa es la gracia de esta catequesis, ¿verdad? Que nosotros conozcamos más y amemos más al papá de Jesús, ¿verdad? Ese papá terrenal, ese papá que él decidió en el plan de salvación,
¿verdad? Desde la Santísima Trinidad, que tenía que tener un papá terrenal y tenía que tener una mamá terrenal. Esa es su decisión de Dios, ya lo vimos también. Entonces, ante esa decisión de Dios, que es la voluntad de Dios en la vida de Jesús, ¿verdad? Ahí podemos ver la importancia que Dios le da a los esposos y a los padres. Es, en síntesis, a la familia, a la sagrada familia. La consagra a la familia naciendo en una familia, proveyéndole a Jesús un padre y una madre terrenal, ¿verdad? Esa es la importancia que tiene la sagrada familia. Por eso es sagrada, ¿verdad? Es sagrada porque Dios la hace sagrada. No es el hombre, no somos nosotros los que le ponemos ese calificativo de santo y sagrado, sino que ha sido Dios en su plan de misericordia para nosotros, que consideró que para que Jesús pudiera cumplir su misión, haciéndose hombre, como nosotros, verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, era necesario tener un padre y una madre terrenal, ¿verdad? Que lo acompañaran, que lo orientaran, y como todo ser humano que nace sin conocer, sin saber, sin aprender, inmaduro, que tiene que ir recorriendo su edad y amparado por sus padres, cuidado, protegido y custodiado por ellos y educado por ellos, hasta que Jesús pudiera de sí, ¿verdad? Todo ese ser humano perfecto, pero tuvo que necesitar esos maestros, ¿verdad? Y entonces, cuando vemos nosotros, ya lo pudimos reconocer en la enseñanza pasada, ¿verdad? Y qué linda estuvo la enseñanza pasada cuando descubrimos que en lugar de enojarse mamá María y José, cuando encuentran a Jesús hablando de las cosas de Dios y les dice, es que yo tengo que estar, ¿no saben ustedes que tengo que estar por las cosas de mi Padre? Ellos no lo tomaron a mal, sino lo tomaron a bien como un reconocimiento, y se pusieron felices y alegres porque Jesús estaba reconociendo a Dios primero. Y no los estaba ofendiendo, sino que al revés les estaba dando el honor para que las personas que escuchaban a Jesús y escucharon esas palabras, ¿verdad? Las comprendieran. Tal vez no las comprendieron en ese mismo momento, como a veces nos ha pasado a nosotros cuando hemos escuchado ese evangelio y decimos, ay, qué dura esa palabra, pobre José, a saber cómo se sintió. Pues hoy hemos descubierto, ¿verdad? Que no, José estaba feliz y radiante como todo un buen padre que se enorgullece, ¿verdad? Se siente orgulloso porque el hijo ha aprendido lo que se le ha enseñado, ¿verdad? Igualmente mamá María, que le enseñó el Magnificat, ¿verdad? Despacito y palabra por palabra, como nos ayuda ella a conocerlo nosotros. Entonces, estando bajo la protección de José y María, deseamos con todo nuestro corazón adentrarnos en ese testimonio de vida contemplativa, hermanas. Mire, todo lo que hemos aprendido, ¿verdad? Que se va a concretar y que nosotros seamos capaces de profundizar el mensaje de Dios, que es su misericordia, que es Jesús, que es el reino de Dios, ¿verdad? En tanto nosotros vayamos apropiándonos de ese amor de misericordia de Dios y nosotros lo vivamos primero en nosotros mismos y después, llenos de ese amor, lo compartamos con los demás. Ese es el propósito de toda la catequesis, ¿verdad? Y entonces, el Señor nos pone ejemplos para que podamos ver de que personas como nosotros, como Virgen Santísima y San José, hombre y mujer, fueron capaces de apropiarse de ese amor de misericordia de Dios a través de la educación religiosa que ellos recibieron cuando eran niños en un hogar. Cada uno de ellos tuvo su propio hogar y esos padres, que eran padres responsables, ¿verdad? Los condujeron a la escucha de la lectura de la palabra de Dios. Y a través de ellos los fueron educando en la fe de un solo Dios, de un Dios misericordioso. Y los educaron también en ese Antiguo Testamento y proclamaron a los profetas que anunciaba la llegada del Mesías, del enviado de Dios, que iba a restablecer el reino y la armonía de misericordia entre el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y los seres humanos que habían pecado y se habían alejado de él.
Y entonces vemos ahí la importancia que tiene entonces que los padres de Virgen Santísima y los padres de San José educaran a sus hijos, que son ellos, ¿verdad? Y los educaran correctamente. Y entonces en el Magnificat lo resalta Virgen María porque dice que su misericordia se va trasladando, dice, de generación en generación. A eso se refiere, a que la misericordia de Dios tiene que irse trasladando de generación en generación. ¿A través de quién? A través de la familia. A través de la familia. Por eso el Señor nos hizo ver y sentir y emocionarnos al ver que cuando el hijo, la hija, la nieta, la hermana, la sobrina, en fin, cualquiera de nuestros familiares que son niños jóvenes, ¿verdad? O más jóvenes que nosotros. Y dicen, es que primero Dios, en nosotros hay un gozo como el de José y María, porque hemos cumplido nuestra misión educadora en la fe de Jesucristo. Y ahora lo que nos está enseñando el Señor es que esa fe no basta solamente con conocer, rumiar, reflexionar y meditar la palabra de Dios en nuestro corazón, sino que hay que contemplarla. Y entonces allí en la contemplación de todo eso que hemos estudiado, que hemos reflexionado en nuestro corazón, entonces ahí está la verdadera sabiduría que Dios nos da y nos encontramos con el verdadero evangelio, que es Jesús, el verdadero reino de Dios, que es Jesús, la misericordia del Padre, que se refleja y se representa en Jesús. Entonces, cuando nosotros nos ponemos bajo la protección de estos dos padres, San José y Virgen Santísima, estamos también permitiéndoles a ellos y poniéndonos a sus pies como discípulos de Jesús, pero que también vamos a recibir educación a través de estos dos padres maravillosos que educaron también a su hijo, que su hijo comprendió ya a los 12 años que primero era Dios y que él tenía una misión específica para cumplir la misión que Dios le había dado, que era reconocer y presentar y revelar al Padre. Y por eso las palabras de Jesús reflejan en esas palabras la misión que él ya asumió como propia a los 12 años de edad. Imagínense usted eso. A nosotros, mire cuántos años nos ha costado el ir aprendiendo y todavía vamos a seguir aprendiendo para siquiera llegar algún día a poder decir como Jesús, Señor, aquí mi misión es reflejar la misericordia del Padre en toda mi vida y contemplar toda la creación, incluyendo a los seres humanos, especialmente a mis prójimos y a mis íntimos y a aquellos que el Señor ponga en mi camino con los ojos de misericordia de Jesús. Ese es el camino que hemos estado recorriendo. Bueno, en la primera enseñanza vimos el tema que San José estaba dormido, pero que a la vez, a pesar de estar dormido en esa carpa, ya en huida para Egipto, él no se dejó vencer por las preocupaciones que estaba viviendo, sino que él estaba en la total paz y confianza que da el hacer la voluntad de Dios y abandonarse en su divina providencia. Y entonces él nos ha enseñado, en esa primera enseñanza nos ha enseñado que podemos dormir tranquilos. Hermanas y hermanos, tenemos que dormir tranquilos en la paz del Señor, abandonando. Si en la noche tenemos alguna tribulación, alguna preocupación, algo que nos quiere quitar el sueño, pues repitamos aquellas palabras tan lindas que hemos aprendido. Yo creo en Dios, yo confío en Dios, yo espero en Dios y ya no tengo miedo de nada ni de nadie, porque en Jesús yo soy más que victoriosa. Y entonces, al repetir estas palabras, hermanas, yo les aseguro que si no se les quita en la primera vez, pues hay que seguirlas repitiendo. ¿Verdad? Eso yo lo aprendí, mire, en la mera práctica de mi vida espiritual. ¿Verdad? En una ocasión que estaba viviendo una experiencia ahí de que me estaban solicitando algo que me dolió mucho en mi corazón. Y fue expresado como a las 3 de la mañana. Y entonces yo me fui a la sala a abrir la Biblia y encontré este Salmo 56.
de donde nació esta oración que les acabo de compartir. Y empiezo yo a leer, ¿verdad? Yo confío en Dios cuya palabra alabo. ¿Quién podrá hacerme daño? ¿Verdad? Así dice el Salmo. Y entonces yo le he ido dando forma conforme va pasando el tiempo. Y entonces, porque lo que yo necesitaba en ese momento era recuperar mi fe en el Dios en el cual estoy creyendo. Y ese fue el mensaje poderoso de la enseñanza pasada, del jueves pasado. La fe de María, ¿verdad? Que crece y se desarrolla en esa fe de creer. Y mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en su presencia porque el brazo poderoso de Dios ha hecho maravillas en mí, la seguirá haciendo. Esa fe de María, esa es la que yo asumí ese día con ese salmo y por eso se lo comparto y le digo, si usted tiene miedo, temor, no puede dormir por algo que está suponiendo usted que pueda hacer o que va a suceder, como yo, mejor nos abandonamos en la voluntad de Dios y decirle, Señor, yo creo en Dios. Yo confío en Dios. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir? Me abandono en ti, Señor. Y yo espero en ti, Señor, porque no puedo hacer nada. Yo para solucionar las cosas. Y si yo puedo hacer algo, tal vez lo he hecho a perder. Mejor espero en ti, Señor. ¿Verdad? Y entonces en esa confianza de abandonarlos en esos brazos amorosos del Padre, en ese corazón misericordioso de Jesús, entonces el Espíritu Santo nos abraza, ¿verdad? Y nos dice, ¿verdad? Y ya no tengas miedo de nada ni de nadie, porque el amor de Dios echa fuera todo temor. El Espíritu Santo echa fuera todo temor cuando proclamamos nuestra fe. Eso hemos aprendido entonces de San José y Virgen María. Ellos proclaman la fe y descansan en la voluntad de Dios y en su divina providencia. Y esa fue entonces la conclusión de esa disposición que tenía San José de poder dormir tranquilo. Pero esa tranquilidad en la paz de Dios, en la voluntad de Dios, en su divina providencia, también abre el alma de José a la oración contemplativa, ¿verdad? Que es lo que estamos estudiando. Y entonces de San José nosotros tenemos que apropiarnos de esa manera de orar, contemplando a Dios aunque estemos durmiendo. Porque al contemplar a Dios en su grandeza, en su poder, en su pureza, en su santidad, nosotros descansamos en Él totalmente. Y ahí nos acurrucamos. Y estando en esa situación, estando en ese estado de oración, contemplando a Dios, viene Dios y nos habla como la madre arrulla a su nene cuando lo tiene en sus brazos. ¿Se recuerda usted? Usted ha tenido a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos, ¿verdad? Entre sus brazos. Y entonces la mamá ahí lo mira, ¿verdad? ¿Con qué mirada lo mira? Con esa contemplación, lo contempla, ¿verdad? La mamá contempla al bebito y le mira todo se lo mira, la naricita, los ojitos, sus parpaditos, las orejitas, los piecitos, todo, y es una ternura la que está viendo su rostro, su piel, su olor, ¿verdad? Y ahí está viendo que no esté mojadito, ¿verdad? Y que no sea apropiadito y que vamos a ver que esté bien arropadito, que no tenga frío, que no tenga hipo. Y ahí verá cualquier cosa, ahí está siempre atenta a ver qué le sucede. Y también le habla, ¿verdad? Claro. ¿Y el niño cómo está? El niño está durmiendo, como San José. Y como tú y yo, aprendiendo esta lección de San José, así tenemos que dormir, como un niño recién nacido en los brazos del Padre Dios, del Dios Madre. Ahí, en los brazos de Dios, nosotros acurrucaditos, ahí estamos, sabiendo que estamos siendo totalmente protegidos y proveídos de todo lo que necesitamos. Y entonces ese niño, ¿cómo se siente en los brazos de la madre? Dígame usted. Relax. Se abandona, ¿verdad? Se desparrama ¿verdad? Y ahí está tranquilo. Yo lo veo, ¿verdad? Ahora con mis nietos, ¿verdad? Y ahora el recién nacido de mi hija en Panamá. Y ahí, pero yo sé, estaba llorando y solo lo cargó y se cayó el bandido ahí. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque fue la madre. La madre, al abrazarlo, le está dando ese amor que tiene en su corazón. El niño lo recibe porque se sabe amado, porque los ojos, el rostro,
la voz, los brazos, ¿verdad? Todo el ser de la mamá le comunica el amor. Bueno, hermanas, eso es lo que San José, él vivió. Entonces él estaba dormido, mire, huyendo para Egipto, iniciando su camino de migrante, sin saber qué iba a suceder. Y él estaba plácidamente dormido en los brazos del Padre misericordioso. Y entonces en ese estado decimos, entonces el padre, la madre, pues le habla al niño. ¿Y qué le dice? ¿Qué le ha dicho usted a su bebé cuando lo ha tenido en sus manos, en sus brazos? Ay, mi lindo bebé, yo aquí estoy para ti, hijo, no te preocupes. Todo te va a ir bien. Yo le pido a Dios que te bendiga y vas a ser un gran hombre, vas a ser una gran mujer. Vas a ver, eres la niña de mis ojos. Y no voy a dejar que nadie te haga daño. Yo te voy a proteger y proveer de todo lo que necesites, cueste lo que cueste. Y eso le dice Dios a uno, hermanas. Esa es la oración de contemplación. Pero tenemos que contemplar a Dios con los ojos del niño recién nacido que mira a su madre. ¿Me comprenden bien, hermanos? Para eso es que estamos estudiando, para que el Señor nos siga transformando el corazón de tal manera que podamos abandonarnos en Él para creer, confiar, esperar en Dios y ya no tener miedo de nada ni de nadie, porque el Señor está con nosotros. Bueno, mire lo que aprendimos ya. Bueno, sigamos. Y entonces en la segunda, la segunda sesión, aprendimos que San José no solamente escucha la voz de Dios como es el niño en los brazos de su madre, recibiendo esa caricia del amor de Dios, porque mire, la oración tiene que ser una caricia del amor de Dios para nosotros. Por eso es de que es importante, por eso es que Jesús se retiraba a orar, porque él iba para que lo abrazara su mamá. No nos ha pasado a nosotros que cuando nos hemos sentido así afligidos y todo, y si tenemos todavía nuestra madre de vida, y a mi mamá cuando me abraza, ¡sala! Qué rico siente uno. Y yo, mire, ya grandote, y ella también, pero mire, es más grande. Y porque mi mamá, y cuando me abraza, ahí descanso, yo me siento como ese bebé. Y entonces ahí yo siento el amor de mi madre, el amor desinteresado, el amor de una donación total, ¿verdad? Y entonces ya hablo con ella, ella me habla y me dice, hijo, ¿qué te pasa, mi amor? A ver, ¿qué te pasa? Y así nos dice Dios Padre, ¿qué te pasa, mi hija linda? A ver, mi muñeca, a ver, dígame pues, dígame aquí, cuénteme. Y empieza uno, es que fíjate que me pasó esto y aquello, y se empieza uno a desahogar y todo. ¿Y cómo lo escucha la madre a uno? Dígame usted. Lo mira uno con aquellos ojos, ¿verdad? Que lo desarman a uno. Ay, Dios santo, Dios, ay, mi hijo. Y de repente dice, ay, que siento lo que estás viviendo. Y lo está diciendo de corazón porque se siente que ella también se conduele, se compadece con uno. Pues así es el amor misericordioso de Dios. Él también se compadece con nosotros cuando lloramos con Él. Cuando nos acostamos en su hombro o en sus rodillas. Cuando nos acurrucamos en sus brazos de amor, aunque estemos quejándonos, aunque estemos haciendo berrinche, aunque estemos despotricando ahí, insultando o alegando o culpando a otros. La madre, el padre, Dios Padre, ahí está abrazándonos y nos comprende. Él sabe que somos un mundo de emociones y de sentimientos. Él sabe cómo está nuestro nivel de madurez personal, intelectual, social, espiritual. Él conoce nuestro estado, el estado de nuestra alma. Y entonces, conociéndolo, Él nos abraza y nos transmite aquello que necesitamos recibir. Miren, hermanas, ustedes aquí están en esta enseñanza por lo que necesitan recibir, que ya Dios sabe. Ya Dios sabe por qué estos temas, por qué este contenido. Él ya lo sabe. ¿Por qué los contenidos que vendrán? Él ya sabe lo que ustedes necesitan. Mire, mi trabajo solo consiste en descansar en los brazos de Dios, en ponerle a la comunidad Madres Mónicas en su corazón de misericordia y esperar. Esperar a que Él me ilumine,
esperar a que Él me dé gozo y alegría cuando me presentará por diferentes formas la enseñanza que quiere que yo les comparta, hermanos. Y esta la he elegido para ustedes porque Él sabe el estado emocional en el que se encuentran, el estado sentimental, el estado físico en el que se encuentran, Él lo sabe. Y entonces aquí algunas palabras, algún párrafo, alguna palabra de Dios que siempre va a hacer su efecto, va a hacer ese efecto sanador, pacificador, de aumentarle la fe, de darles esperanza, de fomentar la confianza en quien ustedes han depositado su confianza. A través de San José y a través de María, para hacernos ver de que así como ellos, nosotros también podemos vivir esta experiencia ahora, ya. Cuando vimos el reino de Dios, el anuncio del reino de Dios, que el reino de Dios está ya entre nosotros, porque Jesús, y si tú tienes a Jesús en tu corazón, ya tienes el reino de Dios, y entonces ya puedes vivir las bienaventuranzas, ya puedes ser dichosa. Aunque hayas llorado, aunque estés sufriendo, aunque haya dolor, aunque hayas tenido que despedirte de algún ser querido que ha partido a la casa del Padre, aunque tengas algún enfermo en casa o tú misma estés enferma, el Señor te acoge, te abraza como esa niña de sus ojos, ¿verdad? Entonces, en ese estado, San José escucha la voz de Dios y viene la segunda parte y entonces ya escuchando esa voz de Dios, está dispuesto a ponerse de pie y a cumplir la voluntad de Dios. Es como me pasa a mí, cuando el Señor ya me ilumina el tema, ¿verdad? Y me da gozo, alegría, y mire, lo que me da es una urgencia por comunicarlo. Y si me lo da, supóngase, viernes, y me falta todavía para que llegue el jueves ustedes. Mire, cómo ansias. Y empiezo a leer y empiezo a estudiar y, yo ya quiero que venga el jueves porque quiero comunicar lo que el Señor me ha dado para comunicar. Y a veces me los da temprano para que yo lo siga rumiando, mire, y lo siga leyendo y me lo va enriqueciendo con homilías y contextos y lecturas y lo que yo estoy viviendo. Mire, los profetas, que todos somos profetas, vivimos la experiencia de lo que comunicamos, hermanas. Entonces, si yo le estoy hablando de un San José que duerme, yo tengo que estar durmiendo ya. Yo tengo que estar ya viviendo ese sueño en oración contemplativa. Porque ese es el requisito para poder yo pedirle a usted que lo haga en el nombre de Jesús. Para que usted vea el fruto que yo estoy dando de esa oración contemplativa al escuchar la enseñanza, al ver el discernimiento que da Dios a través de los ejemplos, a través de la palabra, a través de las frases que yo le estoy expresando. Entonces el profeta recibe antes el mensaje, pero ¿para qué? Para vivirlo. Si yo no lo vivo, entonces me falta esta segunda parte, porque la oración contemplativa tiene dos partes. Una, la escucha de Dios en su misericordia. Y la segunda, el escuchar a Dios y recibir su palabra, ir a ponerse de pie y a cumplir esa voluntad de Dios. Vaya a cumplir la voluntad de Dios. Le pongo el ejemplo de cuando oramos, yo creo en Dios, yo confío en Dios, yo espero en Dios y ya no tengo miedo de nada ni de nadie, porque el Señor está conmigo y el Señor le va a dar paz. Y usted sígala repitiendo hasta que reciba la paz. Yo pasé como una hora repitiendo eso hasta que empecé a sentir la paz del Señor, porque empecé a creer lo que estaba proclamando. Porque estaba tan temeroso y tan lleno de miedo que me costó superar ese miedo hasta que me dejé inundar por el amor de Dios. De tanto repetir la palabra de Dios, me llené del amor de Dios y ya me pude dormir. Pero ¿qué tuve que hacer al día siguiente que me desperté, hermano? Pues tenía que hacer lo que había que hacer. Eso es lo que yo tenía que hacer. Lo que tenía que hacer. Y entonces ya el Señor, dime, ¿qué tengo que hacer para hacer tu voluntad, Señor? ¿Verdad? Para hacer tu voluntad. A veces nosotros, pues, cuando estamos como profetas, tenemos que superar los problemas personales que se nos enfrenta a la vida, pero es parte del aprendizaje del profeta, porque el Señor también pone a nuestro alcance
Y en nuestra experiencia de vida, eso permite esos obstáculos para que los superemos y que podamos ya después dar fe y ser testigos del poder de Dios en nuestra vida. Y yo le doy fe, hermana, esta noche, y soy testigo del poder de Dios en mi vida. Y yo le puedo decir que la mano poderosa de Dios, la fuerza de su brazo está conmigo. Bendito sea Dios, me tiene en victoria. Sufriendo, llorando, saliendo adelante, ¿verdad? Pero sabiendo con quién estoy, sabiendo de quién dependo y sabiendo de que lo mejor que puede pasar a mí y a mi familia es que se haga la voluntad de Dios en nosotros y que podemos vivir de la divina providencia de Dios. Eso sí, yo tengo que escuchar la voz de Dios y al recibir el mensaje lo tengo que poner en práctica. Pues eso te pasa a ti también, ¿verdad? Tú estás aquí para escuchar a Dios, no a Carlitos, ¿verdad? Ya no pongan sus ojos en Carlitos porque Carlitos es el micrófono. Cuando usted escuche una enseñanza a través mío y a través de un sacerdote, ¿verdad? O de un predicador católico ahí certificado por la iglesia, el papa, los obispos, etcétera, unas monjitas, escucha a Jesús. No diga, ay, qué linda estuvo la enseñanza de don Carlitos, porque mira qué bonito hasta el tema que puso y los ejemplos y todo. Eso no. Está bien, siéntalo en su corazón, ¿verdad? Y en su mente. Está bien, ya. Pero no se quede con eso, hermana. Quédese con el mensaje que Jesús le dio. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Verdad? Entonces yo se lo aclaro hoy. Hoy le está diciendo que quiere que duermas en los brazos de misericordia de Dios como una bebé y que escuches su voz. Esa es la oración contemplativa. Si no tienes paz, pídele al Señor la paz y dile, Señor, yo creo en Dios, yo confío en Dios, yo espero en Dios y ya no tengo miedo de nada. Nada me tiene que quitar la paz, ni nadie. Yo estoy con Jesús, que es victoria para mí. Repites eso hasta que se vaya el temor y el miedo, porque el amor de Dios va a echarlo fuera y escucha la palabra de Dios que te está diciendo. Hoy te está diciendo el Señor, quiero que aprendas a orar de esa manera. Quiero que duermas en paz, en mi paz, conmigo, ¿verdad? Y el mensaje que estás recibiendo, que estés dispuesta para ponerte de pie e ir a cumplir la voluntad de Dios, como lo estoy haciendo yo con ustedes, ¿verdad? El Señor me dio este tema para dárselos y yo estoy aquí listo y presto para dárselos, porque el Señor me mandó y esa es su voluntad, entonces yo tengo que cumplir la voluntad de Dios. Bueno, vimos que en ese José que duerme, pero al mismo tiempo se halla presto para oír lo que resuena por dentro y desde lo alto, es el hombre en el que se une el íntimo recogimiento y la prontitud para ponerlo en práctica. Bueno, hasta ahí hemos llegado con esto, con esta parte de la catequesis. Vamos a continuar entonces. Y ahora bien, quiero hablarles de algo importante que va en relación a este mismo tema, porque el autor de estos temas nos pone aquí una frase muy bonita para que la reflexionemos. Dice, y morirá por fin José sin haber visto manifestarse la misión de Jesús. Mire qué interesante, ¿verdad? Hoy nos vamos a hablar entonces de que José muere antes de que Jesús termine su misión, ¿verdad? Entonces, dice que en su silencio, en el silencio de José, quedarán sepultados todos sus padecimientos y esperanzas. La vida de este hombre no ha sido la del que, pretendiendo realizarse a sí mismo, busca en sí solamente los recursos que necesita para hacer de su vida lo que quiere. Ya lo vimos, ¿verdad? La vida de José se transformó en otro trastorno totalmente en lo que normalmente una persona piensa que puede hacer, ¿verdad? Tener su taller, mantener a su familia, tener hijos, y ahí, ¿verdad? Para irla pasando a la buena de Dios. No ha hecho de su vida cosa propia, sino que respondiendo a los deseos de Dios, ha renunciado a su voluntad para entregarse a la de otro, la voluntad grandiosa del Altísimo. Entonces en José hoy descubrimos, ¿verdad?, que el hacer la voluntad de Dios
es una parte que ya José aceptó. José aceptó hacer ya la voluntad de Dios en su vida. Ahora la pregunta para nosotros, hermanas, ¿tú ya aceptaste que se haga la voluntad de Dios en tu vida o todavía estás luchando para que se haga la tuya? ¿Verdad? Porque el Señor quiere que como José, como San José, podamos ser capaces nosotros de decidir en nuestra voluntad que nuestra voluntad es hacer la voluntad de Dios. Esa es nuestra voluntad. Que lo que desea Dios, eso es lo que yo quiero hacer, aunque yo no comprenda qué está sucediendo. Es precisamente en esa renuncia íntegra, como una persona que cumple y no está jugando con ese compromiso con Dios. A eso se refiere en una íntegra renuncia de sí mismo, donde el hombre empieza a descubrirse. Y aquí me detengo en esta conclusión que debemos ya nosotros de tenerla clara, hermanas. Miren, en tanto nosotros vivamos y aceptemos vivir la voluntad de Dios, ahí efectivamente estamos descubriéndonos el sentido de nuestra vida, lo que somos como seres humanos. El ser humano ha sido creado para cumplir la voluntad de Dios. Hasta que nosotros decidamos libre y voluntariamente, maduramente y objetivamente, en nuestra libertad cristiana, aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida, hasta ese momento, nosotros ya vamos a lograr el descubrir lo que verdaderamente somos como hijos de Dios. ¿Verdad? Ahorita estará resonando ahí en su corazón las palabras de Jesús, ¿verdad? Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso hace que Jesús sea el Hijo de Dios. Eso, esa expresión en nuestros labios que brota de nuestro corazón hará que nosotros seamos efectivamente hijas e hijos de Dios. Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y vivir esa experiencia, hermanos. Entonces, esa experiencia quiere decir que yo me he donado y me he consagrado a Dios primero, como lo hizo Virgen Santísima, como lo hizo San José y como lo hizo Jesús. Esa decisión es una decisión de vida que nosotros tenemos que tomar, hermanas y hermanos, en este momento de nuestra vida, en este crecimiento y madurez espiritual y humana que hemos estado logrando y trabajando en ella. Y entonces empezar ya a vivir esa experiencia de ese total abandono en la voluntad de Dios. Por eso es que San José dormía tranquilo, ya lo vimos, porque ella no era la voluntad de él lo que iba a suceder, sino que era la voluntad de Dios, pero él ya lo había aceptado. El dormir como José y escuchar la voz de Dios requiere que yo primero acepte la voluntad de Dios en mi vida, la que sea. Hágase en mí tu voluntad. Virgen María, hágase en mí según tu palabra. San José, hágase en mí, aquí estoy, Señor, envíame a mí. Háblame y envíame. Nosotros, Señor, háblame y envíame. Aquí estoy, que se haga tu santa voluntad en mi vida, en mi matrimonio, con mis hijos, con mis padres, con mi familia, con mis amigos, con la parroquia, en la iglesia, Señor, en el mundo. Hágase tu voluntad, no la mía, Jesús. Aquí estoy. Entonces, esa es una gran verdad de la vida cristiana. No podemos decirnos cristianos si nosotros no vivimos abandonados en la voluntad de Dios. No podemos, porque la verdad cristiana requiere que yo me abandone en la voluntad de Dios, que yo acepte la voluntad de Dios en mi vida, en todo lo que suceda. En todo lo que suceda. Esto es una tal verdad que solamente si sabemos perdernos, si nos damos, si nos donamos como Virgen Santísima y San José, podremos encontrarnos a nosotros mismos. Porque mira, hermana, ese ser maravilloso que eres tú, una mujer buena, pura, sana, inocente y santa, ¿verdad? Es aquella que no vive para sí misma,
sino que vive para el Señor. Amén. Esa es la mujer. Esa eres tú, ¿verdad? Y ahí está encerrada esta enseñanza, ¿verdad? Porque dice que solamente si sabemos perdernos, dice, si nos damos, si nos donamos, podremos encontrarnos. Claro, nos vamos a encontrar, ¿verdad? Cuando descubrimos que yo ya no vivo para mí misma. Ya no, yo ya lo he aceptado, Señor. Yo ya no vivo para mí misma. Yo vivo para ti, Señor. Y entonces el vivir para el Señor es aceptar la voluntad de Dios. Es vivir para la misericordia de Dios. Es vivir para Dios. Y entonces vivimos esa misericordia. Porque Dios es misericordia. Entonces yo ya no vivo para mí, sino que yo vivo para la misericordia de Dios. Yo vivo para que Dios me dé y yo comunique la misericordia. Y ese es el sentido de nuestra existencia, hermana. Mire, qué madre, y no va a ser feliz haciendo eso. Usted que ha sido madre y que es madre. Ya hemos visto también que la maternidad no solamente la física, si es más profunda todavía la maternidad del alma en el espíritu, ¿verdad? Aunque no haya tenido usted hijos físicos, ha tenido hijos espirituales que los ama y debe amarlos como que si fueran físicos suyos. Bueno, eso ya lo vimos, ¿verdad? Porque los ojos de misericordia no hacen ninguna distinción, jamás, ¿verdad? Hijo, hijo, hija, hija, y ya aquellas palabras feas de adoptado, internado y todo eso desaparecen totalmente porque no existen, porque hay una maternidad ahí, ya, una maternidad mucho más grande, mucho más amplia, mucho más profunda en el corazón de Dios, en donde Él no hace acepción de personas de ningún tipo, ni le pone títulos a las personas, como para hacerla de menos. Eso no es misericordia. Todas ustedes son madres y tienen hijos y tienen hijas. Eso es lo que tienen. Acepten esa voluntad de Dios en la misericordia. Y entonces, cuando ustedes aceptan eso y ven al hijo, ven a la hija, ¿verdad? ¿Y qué le desean? Pues que sean felices. ¿Y cómo pueden ser felices? Que se encuentren con Jesús. Que así como nosotros nos hemos encontrado con Jesús y Jesús nos abraza, que Jesús les abrace también. Que se encuentren con ese Dios Padre Todopoderoso, en el cual ellos puedan confiar en sus dificultades, en sus necesidades y puedan decirle, Padre, aquí estoy aceptando tu voluntad. Que se conviertan en esas mujeres fuertes y sólidas que creyendo en Dios aceptan su voluntad y allí están fuertes, fortalecidas, dándole el ánimo a toda su familia, dando ejemplo y testimonio de que Dios está con ustedes. Esa es la verdadera mujer que Dios ha criado. Esa es la verdadera misionera discípula de Jesús. La que en todo momento, a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, como Virgen María, al pie de la cruz, está con la cara levantada y el corazón dispuesto, sabiendo que lo que está sucediendo es que la donación que ha hecho ella de su vida, como lo hizo Virgen Santísima, está dando el fruto de la redención en la cruz, que es Jesús, su Hijo, en donde se va a beneficiar toda la humanidad. Y la madre lo sabe. Y sufre como madre, pero está de pie. Y sufre como madre, pero está al pie de la cruz. ¿Y cómo miraba a Jesús? Con los ojos de la madre diciendo, hijo, ánimo, hijo. Aquí estoy contigo. Llorando y sufriendo, pero aquí estoy. No me he ido, no me iré. Yo te ofrecí que voy a custodiarte. Yo te ofrecí que te voy a proteger. Yo te ofrecí que voy a estar siempre en tu vida, dándote el ánimo, la fortaleza de mi alma, demostrándote que te amo. No importa lo que está sucediendo, yo te amo. Y gozosa Virgen María escuchando la voz de su Hijo diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y la Virgencita Santísima con el corazón en las manos, en sus brazos, con ese corazón abierto y traspasado por esa flecha, por esa espada del dolor y del sufrimiento, ella también perdona a aquellos que están quitando de la vida a su hijo y lo hace porque ella acepta la voluntad de Dios, sabiendo de que esa donación
es perfecta en la voluntad de Dios, aceptando el dolor y el sufrimiento por Dios, por amor a Dios. Y está gozosa porque mira que su hijo, aún en peligro de muerte, sigue proclamando el magnífico. Es como Jesús está exclamando, mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en su presencia, porque el brazo poderoso de Dios ha hecho maravillas en mí y su misericordia se representa de generación en generación en todos aquellos, ¿verdad? En todos aquellos de buen corazón. Y entonces Jesús perdona, Virgen Santísima perdona, y los dos se están donando. Los dos se están donando. Pues José también hizo lo mismo. José donó su vida, sus expectativas personales, sus metas, para que ese plan de salvación ejecutado en Jesús se llevara a cabo por amor a nosotros, por amor a Dios, hermanos. Cuando nosotros nos encontramos porque nos donamos, como la madre, que se encuentra con sí misma y se siente bien porque lo que ha hecho está bien, porque ha apoyado a su hijo, a su hija, allí está apoyándola. Se recuerda a aquella madre en la cárcel, ¿verdad? Con su hijita. Es que ella es inocente, hermano Carlitos. Está apoyando a su hija. Ella lo mira con los ojos de misericordia de la madre, con los ojos de misericordia de Jesús. Y me estaba diciendo a mí, Carlitos, mírela con los ojos de misericordia de Jesús. Mire qué buena es. Eso me estaba diciendo a mí ella. Ella me estaba predicando en ese momento. A mí ella no lo sabía, ni lo sabe. Me estaba predicando. Me estaba predicando este tema. Este tema me estaba predicando, me estaba diciendo, mira, yo me dono por mi hija porque la amo. Y tú que llevas a Jesús, dona tu vida por ella, ora por ella, intercede por ella, hermano Carlitos, para que la misericordia que has recibido de Dios te permita contemplar a mi hija inocente y puedas pedirle al Padre que la bendiga y haga justicia. Mire, hermano, ya cambiamos la historia, se recuerda que ya se la había contado y ahora se la cuento diferente, porque la profundidad en la que estamos recibiendo de Dios nos permite regresar a los ejemplos para descubrir la verdadera enseñanza de Jesús. En esa ocasión vimos el amor de la madre y ahora estamos viendo el amor que contempla, el amor de la madre que contempla y el cuestionamiento para mí y para ti, de que si estás contemplando con los ojos de Jesús a aquella que está sufriendo, o estás juzgándole y diciendo, es que ella está en la cárcel porque se equivocó, por maleante. Y entonces el espíritu del mundo no te deja alcanzar la plenitud de lo que eres. Estás siendo lo que no eres. Cuando actuamos con el espíritu del mundo, es lo que no somos. Por eso Jesús dijo, el que se pierda por mí, ganará la vida eterna. ¿Verdad? El que pierde el mundo por mí, ganará la vida eterna. Entonces nuestra vida es ganar la vida eterna, hermanas. Esa es nuestra vida, ganar la vida eterna. ¿No? Entonces José nos está invitando hoy a través de su testimonio de donación, cuando dejamos que prevalezca la voluntad de Dios y no la nuestra en nuestras vidas. Entonces se cumple lo que decimos en el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Ah? Eso es lo que decimos, pero ahora lo estamos comprendiendo en una profundidad diferente. ¿Verdad? En tu misericordia, Padre, yo estoy dispuesto a hacer tu voluntad, tanto en la tierra como en el cielo. Así como se hace tu voluntad en la tierra, también se hace en el cielo. Quiere decir que hay una parte del cielo aquí en la tierra, cuando hacemos tu voluntad. Sí, hermana, tú llevas el cielo de Dios a los demás cuando haces tu voluntad. Cuando oré por esa niña, esa jovencita, junto con su madre ahí en la cárcel, yo llevé el reino de Dios. ¿Por qué lo llevé? No porque era yo, sino que yo llevé a Jesús. Yo llevé la misericordia de Jesús. Y esa parte, en ese momento, era el cielo para ellas y para mí.
porque la misericordia de Dios nos abrazó a los tres y había mucha bulla alrededor y ya no le escuchábamos, porque estábamos unidos, llamándonos en esa comunión del amor trinitario. Y entonces ella recibió la bendición de Dios. Y esa es una parte del cielo, esa bendición que yo llevé al hacer caso a la voluntad de Dios que me envió ahí. Yo le dije, sí, aquí estoy, envíame. Y ahí voy y fui al hacer eso, hermanas. Y entonces se cumple el Padre Nuestro en mi vida. Porque yo le he dicho al Señor, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Yo se lo he dicho, tú se lo has dicho, hermano. ¿Verdad que sí? Entonces, tienes que hacer la voluntad de Dios y se lo estás diciendo. O solo se lo has dicho repetido así sin conciencia. Bueno, a partir de hoy ya no lo vuelvas a decir si no tienes conciencia. Si dices, hágase tu voluntad, es hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Cómo es la voluntad de Dios en el cielo? Misericordia plena, comunión, paz, alegría, gozo, alabanza, poder, libertad, humildad, obediencia, salud, vida, caridad, fe, esperanza. Entonces, cuando vivimos todo esto, hermanas, como esta noche, miren aquí, ahorita estamos reunidos porque nos amamos. Bendito sea Dios, ¿verdad? Cómo nos amamos, ¿verdad? Cada vez nos amamos más. Yo, mire, cada vez las amo más a ustedes. ¿Verdad? De verdad. En mi corazón, mire. Porque las he ido aprendiendo a apreciar, a contemplar con los ojos de Jesús. Entonces eso me hace a mí amarlas enormemente a ustedes y ver lo que el Señor espera de ustedes y esforzarme para comunicar la enseñanza que el Señor quiere, como esta, donde dice, Él quiere que hagamos su voluntad, hermanas, hagámoslo juntos, yo las apoyo. Yo aquí estoy con ustedes en oración constante por sus vidas, por sus familias, por sus metas, por sus proyectos. ¿Para qué? Para que ustedes hagan la voluntad de Dios así en la tierra como en el cielo. Para que ustedes hagan la voluntad de Dios ahí en su familia. Mire, si usted tuvo la oportunidad de hacer la voluntad de Dios e imponer las manos sobre su esposo, o sobre sus padres, o sobre sus hijos, y con las manos que el Señor bendijo para usted, así como las mías están benditas, yo hoy pongo las manos sobre ustedes y digo, Dios las bendice en el nombre de Jesús. Dios las bendice. Y entonces yo le llevo la bendición. Y en ese momento, cuando estoy bendiciéndolas, en este momento, estoy haciendo la voluntad de Dios que consagró mis manos y me envió a imponerlas sobre ustedes. Y se está haciendo la voluntad de Dios en la tierra, así como en el cielo. Porque yo las estoy amando con el amor de misericordia de Dios. Y al imponer las manos estoy haciendo el signo y el gesto que hizo Jesús para sanar, para liberar y para derramar el poder del Espíritu Santo en sus vidas y en sus familias en el nombre de Jesús. Por eso San José nos ha enseñado que con su renuncia, con su abandono, que en cierto modo adelantaba la imitación de Jesús crucificado, él manifiesta que también él vivió un camino de fidelidad para Jesús. Porque fue fiel a la voluntad de Dios y es lo que nos pide Dios, que seamos fieles a su voluntad. Bueno, ya para finalizar, vemos el tercer aspecto que ya es hora de comprenderlo. Dice que San José está vestido de peregrino, ¿verdad? Y en esa imagen, en esa escultura que vio Benedicto XVI, ¿verdad? Entonces, él vio que San José estaba durmiendo, pero estaba vestido con botas de viaje, con vestido de peregrino. O sea, era una persona que estaba en camino. Y entonces vimos cómo la monjita, el Señor nos habló a través de la monjita en la adoración al Santísimo y nos dijo, camina, Madre Mónica, camina. Ahora se va a aplicar ese camina. ¿A dónde? ¿Cómo quieres que camine? Pues como San José. Tú tienes que estar siempre presta a estar en acción porque el Señor te va a presentar personas y circunstancias en las que vas a tener que poner
de toda tu voluntad y la misericordia que estás recibiendo al servicio de muchas personas. Ahí se nos presentó ahorita el hombre, es una persona que está, que perdió el trabajo, como no tiene trabajo, no tiene dinero, como no tiene dinero, tiene problemas con la esposa, con los hijos, con los acreedores, y se puso a tomar y anda y pidió ayuda. Pidió ayuda. Pero ¿por qué ahí en la comunidad de hombres católicos San José de la parroquia Nicolás de Tolentino? ¿Por qué ahí? Pues eso es lo que el Señor nos envió a la persona. ¿Y por qué a ti te ha puesto X, Y, Z personas, vecinas, amigas ahí a tu disposición para que tú las ayudes? Porque esa es la voluntad de Dios, hermana. Y hoy te lo está diciendo. Mi voluntad es que tú le presentes a Jesús resucitado y la llenes de mi misericordia. ¿Por qué fui a la cárcel? La voluntad de Dios. ¿Por qué hablé con esa hermanita y con su mamá? La voluntad de Dios. Entonces Él nos presenta en nuestro camino de vida, dice, y nosotros tenemos que estar dispuestos, ¿verdad? Como peregrinos para asumir ese camino y escuchar la voz de Jesús a través de la monjita Carlos. Madre Mónica, camina. Camina. Ese es el tercer aspecto cuando San José está vestido de peregrino. Mirando a ese José que está vestido como peregrino, comprendemos que a partir del momento en que supiera del misterio que se estaba manifestando en su vida, su existencia sería la de aquel que está siempre en camino, en un constante peregrinar. Y yo también, y tú. Hoy tienes que aprender que estamos en un camino, hermana. No estamos en un estacionamiento. No tenemos que estar pasivos ni detenidos. No tenemos que quedarnos solo durmiendo, sino que dormimos en los brazos de Dios para dejarle todas nuestras preocupaciones, abandonarnos en su voluntad, confiar en su divina providencia y llenarnos de su misericordia. Pero después tenemos que levantarnos y tomar camino para que eso que hemos recibido, vayamos y lo vamos a entregar. Así como nosotros, otros nos han entregado la misericordia de Dios. Imaginen ustedes allá al padre Juan Carlos. Mire cuánto tiempo lleva de servirnos en la parroquia, de servirnos. Él nos ha estado dando el alimento de la misericordia de Dios. Lo reconocemos a Él. Él está en camino. Él está cumpliendo la voluntad de Dios. Él está haciendo lo que tiene que hacer, dándonos un ejemplo de lo que tenemos que hacer, con sus debilidades, como ser humano, como somos nosotros. Pero Él se dispone, como debemos disponernos nosotros, a hacer esa voluntad de Dios. San José dice, comprendió que su vida era estar siempre en camino, en un constante peregrinar. Como cristianos que somos, nos dicen los apóstoles, Pedro y Pablo, dice en Primera de Pedro y en Hebreos 13, nos está diciendo tanto Pedro como Pablo, nos dice, como cristianos que somos, debemos considerarnos extranjeros, peregrinos y huéspedes, porque nuestra morada, o como dice San Pablo en la carta a los Filipenses, nuestra ciudadanía está en los cielos, hermanas. O sea que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Pero es que nosotros nos estacionamos. Creemos que la vida que tenemos y la que estamos realizando es lo último. No, hermana, estamos de camino. Ya nos lo dicen los apóstoles. Somos extranjeros en este mundo. Somos peregrinos. Somos huéspedes temporales. Y nuestra ciudadanía, nosotros somos ciudadanos del cielo. Así se llama un libro del padre Damián, misionero comuniano. Y lo consigo, se los comparto. Que somos ciudadanos del cielo, y lo sacó de esta cita bíblica de los Filipenses, ¿verdad? Que es Filipenses, permítame, 3:20. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces, al comprender esto, José y María, no solamente se donan su vida a la voluntad de Dios, sino que saben que su misión en la tierra es temporal. Y entonces esa temporalidad de la misión los ayuda a comprender de que tiene un principio y tiene un final.
Y así debemos comprender nosotros. Hemos tenido un principio en nuestra misión cuando fuimos pensados por Dios en su misericordia. Y tendremos un final cuando regresemos a Dios por su misericordia, ¿verdad? Pero ahí no termina el camino seguirá, pero ya Dios. En cambio, ahora estamos en un camino de misión como peregrinos, como José. Entonces él aceptó ser un peregrino. Por eso es de que todos esos movimientos que tuvo que hacer, de irse de Nazaret a Belén, después de Belén a Egipto, después regresar a Nazaret, en fin, y todo ese caminar que tuvo con la Sagrada Familia, él lo aceptó como voluntad de Dios, sabiéndose peregrino, sabiendo de que el lugar en donde estamos no es el lugar en donde nos tenemos que quedar, sino que es el lugar de paso. Estamos en un lugar de paso. Y en esa escultura, el lugar de paso está representado con la carpa, ¿verdad? No es una casa sólida de varios niveles en donde ahí se iban a quedar, ¿no? Era una carpa de viaje en donde él estaba durmiendo, abandonado a la misericordia de Dios en su divina providencia, aceptando su voluntad, pero presto para ponerse de pie, porque él sabe que esa carpa es temporal y tiene que seguir caminando, ¿verdad? Y seguimos escuchando la voz de Jesús. Madre Mónica, camina, camina, camina. Tan solo cuando aprendamos a dirigir nuestra mirada hacia el cielo, brillará todo nuestro mundo, toda la tierra, con todo su esplendor. Únicamente cuando le demos vida a las grandes esperanzas de nuestros ánimos, con la idea de un eterno estar con Dios, y nos sintamos nuevamente peregrinos hacia la eternidad, en vez de esclavizarnos o dejarnos aprisionar en esta tierra, solo entonces irradiarán nuestros anhelos hacia ese mundo para que también irradie la esperanza y la paz en nuestros corazones, hermanas. Cuando nosotros no estemos fincando nuestras esperanzas en los éxitos materiales temporales que vamos a poder tener. Aquí me detengo un minutillo nada más, solo para aterrizar un poco la idea. No quiere decir que nosotros dejemos de tener planes y sueños. No quiere decir eso. No quiere decir tampoco de que nosotros no adquiramos bienes o que no aspiremos a tener un título universitario o un estudio en especial o desarrollar una técnica, una habilidad personal. No, y al revés, el Señor quiere que todos desarrollemos nuestras competencias, que tengamos sueños de esta vida terrena. Claro que quiere que lo tengamos y para eso nos dio los dones, los carismas y la vocación personal, ¿verdad? Y nos hermanos y hermanas que están enseñándonos a los que no sabemos, ¿verdad? Para que nosotros enseñemos a los que no saben y ahí nos estamos ayudando. ¿Qué sentido tendría entonces aprender y desarrollarnos y formarnos y tener una madurez humana e intelectual? Ninguno. No, el Señor quiere que nosotros nos desarrollemos íntegramente. Mire, José era una persona que estudiaba la palabra de Dios y no cómo pudo educar a Jesús. Igual María. Ellos fueron estudiosos de la palabra. Muy estudiosos. Y así le enseñaron a Jesús y Jesús también tuvo que estudiar y aprender. Y dice que él iba creciendo, dice en sabiduría. ¿A través de qué? A través de la enseñanza que recibía de sus padres. No solamente de su ejemplo, sino lo que les decían, lo que compartían y lo que discutían juntos. Incluyendo a los maestros ahí en el templo, ¿verdad? Que estaban maravillados de lo que decía Jesús. ¿Por qué estaban maravillados? Porque Jesús sabía. ¿Pero de dónde sabía Jesús? De lo que había aprendido en su hogar. Entonces vimos en la enseñanza pasada de que es nuestra responsabilidad custodiar y enseñar a nuestros hijos e hijas, ¿verdad? Para que ellas conozcan de Dios como nosotros estamos conociendo, pero también para que desarrollen todos sus talentos. Entonces, ¿cómo lo empatamos esto con lo que estamos escuchando? ¿Verdad? ¿Cómo empatamos esto donde nos dice que nosotros somos peregrinos aquí en la tierra? ¿Verdad? Pues lo debemos empatar, que la voluntad de Dios es que nos desarrollemos como seres humanos. Y para eso nos dio la vocación, talentos y competencias y tenemos que hacer que nuestros hijos estudien, todo tipo de estudio, pero principalmente el estudio espiritual. Y a eso se refiere. Hay que ayudar a nuestros hijos a tener esa formación espiritual necesaria para que ellos, cuando vean el mundo, lo vean a través de los ojos de misericordia de Jesús y contemplen lo creado y no lo vean a través del espíritu del mundo. Ese es el trabajo que hay que hacer. Y cuando ya nuestros hijos, así como lo hizo Jesús,
diciéndole a sus padres, padre, pero si ustedes me enseñaron que yo tenía que dedicarme a las cosas de mi padre, y ahora lo estoy haciendo porque se asombran. Y entonces ellos gozosos dicen, sí, hijo, tienes razón. Le damos gloria a Dios porque eres un niño muy sabio. Has aprendido bien la lección. Estamos felices porque tú hayas aprendido la lección y seas libre, haciendo la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos de nuestros hijos. El Señor quiere que los hijos tengan una libertad económica y que puedan trabajar y aspirar a comprar su casa, tu terreno, tu carrito, ¿verdad? O sus bienes, o tener una cosecha, una empresa, un comercio, ¿verdad? O un trabajo digno, no importa cuál. Pero quiere el Señor que desarrollemos todos nuestros talentos. A lo que se refiere aquí es de que nosotros todo eso, ¿verdad? Lo hemos puesto primero en la voluntad de Dios. Entonces, gloria a Dios, hermanas. Si tú tienes una educación, gloria a Dios, ha sido la voluntad de Dios que la tenga. Si tus hijos tienen una educación, gloria a Dios. Si no la tienen, gloria a Dios, hermana. Hay que ayudarlos para que la vayan adquiriendo. ¿Verdad? Hay que ayudarlos para que vayan creciendo como seres humanos. Imploremos entonces la gracia de Dios, ¿verdad? Para poder nosotros aprender y seguir e imitar a San José y a la Virgen María, hermanas, en esa vigilancia de la oración de contemplación. Digamos, aprendiendo que en esa oración de contemplación nosotros nos abandonamos en la voluntad de Dios y en su divina providencia. Pero que estamos a la escucha de ese amor de Dios en su misericordia, que nos hace ver el mundo que nos rodea y a nosotros mismos como Él nos mira. Y entonces nos dice, todavía tienes mucho que dar, todavía tienes mucho que aprender, todavía tienes mucho que hacer, ánimo, nada de estar ahí descuidándose, ¿verdad? Haz como Virgen María, el brazo poderoso de Dios está conmigo y soy más que vencedora. Así dice la mujer. Yo voy a lograr las metas que me proponga en el nombre de Jesús. Así va a decir, es la mujer, la verdadera discípula misionera como tú, Madre Mónica. Esa Madre Mónica que se está realizando como persona en su vocación de madre, de esposa, de hija, de hermana. ¿Verdad? Y de hermana en la fe. Bendito sea Dios. Imploremos esa gracia para que podamos caminar así como San José y Virgen María, contemplando y seguir aprendiendo de esta oración maravillosa para llenarnos de la misericordia de Dios, pero a la vez escuchar al final la voz de Jesús de la monjita. Madre Mónica, ya recibiste la misericordia de Dios, te sientes bien, ya no estás preocupada por tus problemas, ya se los dejaste en los brazos al Padre y Madre Dios, ¿sí? Ya, ok. Recibe la misericordia, la paz, la fuerza del Espíritu Santo y ve y camina. Lleva esa fe, lleva esa paz, lleva esa alegría. Vamos a darle gracias al Señor. En el documento que le voy a enviar hay una oración de consagración a San José que es larga, es preciosa. Es una oración que yo le voy a invitar a que usted la realice en contemplación, porque cada párrafo tiene un motivo. Yo voy a leerle 2 párrafos y le voy a enseñar cómo se hace. Entonces, digamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, venimos, las Madres Mónicas, a solicitar la ayuda y la protección de San José para confiar su solicitud paternal sobre nuestra iglesia, sus sacerdotes, sus diáconos, sus consagrados, por todas las familias y todos sus miembros, especialmente por el camino sinodal eclesial que estamos iniciando, Señor. Amado San José, casto esposo de la Virgen María, ayuda a todas las parejas, especialmente a las nuestras. Ayúdanos a reencontrar el fervor de nuestro primer amor y la gracia del sacramento con el que nos donamos mutuamente. Asístenos para superar los conflictos. Ábrenos al perdón recíproco. Y finalmente, amado San José, Padre adoptivo de Jesús,
enséñanos a ser custodios de nuestros hijos e hijas, a ser maestros en la fe y en la vida. Ay, sí, sí. Y danos la gracia para que en el momento que Dios lo permita, podamos escuchar, así como tú y María escucharon a Jesús diciendo, bueno, padre y madre, y no me enseñaste entonces pues que yo debo estar dedicado a las cosas de mi Padre Dios. Permite, Señor, que seamos capaces de escuchar esas palabras de nuestros hijos y nietos, Señor, para que podamos decir, misión cumplida. Hemos trasladado de generación en generación la misericordia de Dios. Mamá María, abrázanos esta noche y juntos ayúdanos a expresar como tú. Yo creo en Dios, yo confío en Dios y yo espero en Dios. Y ya no tengo miedo de nada ni de nadie, porque Jesús está en mi corazón. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado, mis amadas hermanas.